Estamos aquí porque hemos entendido que necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios porque sin Él estamos perdidos. Dice la Biblia que todos somos pecadores y creo que está todo claro eso para nosotros. Cada uno de nosotros nació siendo pecador. No nacemos siendo santos. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Dice San Juan que cuando nosotros recibimos a Jesús como Salvador en nuestro corazón, a partir de ahí somos hijos de Dios. A partir de ahí tenemos una relación con el Padre Celestial. Una relación tan abierta y tan estrecha con Él que podemos acercarnos en cualquier circunstancia, bajo cualquier presión, en cualquier momento, en cualquier lugar, y poder orar y buscar a Dios y entender que el Señor nos habla, nos renueva, llena nuestra vida, nos da dirección. Ese es nuestro Dios. Así que tenemos una relación estrecha gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando recibimos al Señor en su corazón, en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Eso es un milagro, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios viene a habitar dentro de nosotros porque ahora sí nos da la dirección que necesitamos. Muchas veces nos va a recordar la palabra de Dios, nos va a dar una guía, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo va a hablar siempre sobre la base de algo que ya ha puesto en nuestro corazón. A veces creemos que apenas recibo a Cristo, a partir de ahí ya tengo la revelación celestial y a partir de esa revelación me dirijo. ¿Saben que no? Dios ha establecido un camino de qué manera conocer a Dios. Y Dios dice que empezamos a conocerlo, una vez que lo recibimos también, por su palabra. Necesitamos entender la base de ese conocimiento para entender quién es Dios, cómo desarrollarnos en Él y qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que cuando venimos al Señor, lo primero que hacemos es esto, es buscarlo a Él. A partir de ahí empezamos a crecer, a desarrollarnos. Pero cuando vamos a la Biblia entendemos que necesitamos estar predispuestos para esto. Tener una disposición diferente, una disposición humilde, una disposición de deseo. Vamos a la Biblia y encontramos que esto lo dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a hablar acerca de el proceso del crecimiento, cómo necesitamos crecer. Una vez que recibimos a Cristo, a partir de ahí comienza el crecimiento en nuestras vidas. Un crecimiento espiritual que no se puede detener, no debe detenerse. Y ese crecimiento es diario, es continuo. No lo hacemos solos porque coparticipamos con el Espíritu Santo. Él nos habla, nos da a entender su palabra, nos guía y eso lo podemos aplicar diariamente en nuestro corazón. Muy bien, ¿podemos pasar el próximo slide? Porque es parecido. Ahí está, ahí. ¿Lo ven a este niño ahí? Sí, que tiene el deseo de alimentarse. Bueno, hemos tenido algunos nacimientos últimamente, así que muchos están al día de lo que significa esto. Vamos a leerlo en la Biblia, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos gustado la benignidad del Señor porque hemos tomado esa decisión por Cristo. Así que a partir de ahí es que empieza nuestro crecimiento. Y lo primero que tenemos que hacer, lo primero que necesitamos es cultivar el deseo de alimentarnos. Acá dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, cuando venimos a Cristo, el Señor nos ha dicho que somos nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que Dios nos da una nueva vida. ¿Cómo es que se produce ese nuevo nacimiento? El Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida, pero algo más. Miren lo que dice Primera de Pedro. Vamos un poquito antes, unos versículos antes, en el capítulo 1, versículo 23. Dice así: siendo renacidos, no por simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Fíjense que todo este contexto de este pasaje, el apóstol Pedro nos está refiriendo siempre a la palabra de Dios.
La palabra de Dios es otra forma de decir la Biblia, es decir, las Escrituras. Todo lo que Dios dijo, lo dio a conocer, lo reveló, eso está allí para nosotros. La palabra de Dios, para que nosotros podamos entonces ser renacidos por Él y tener nueva vida en Él. Ahora, el Espíritu Santo lo que nos muestra es que debemos tener el deseo de la palabra de Dios. Y el deseo hay que alimentarlo, el deseo tiene que venir dentro de nosotros. Es muy difícil que un pastor le ponga el deseo a alguien, por imposición no va a funcionar. Tiene que despertarse en el corazón, despertarse en el sentido de necesito alimentarme de Dios, necesito conocer más a Dios, necesito saber qué opina Dios de este tema, necesito saber cuál es la base para creer. A partir de ahí entonces ese deseo se despierta a nosotros para ir a la Biblia, a la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? No tiene Biblia aquí, ¿no? Pero ustedes saben que hoy es muy fácil tener una Biblia. Vas a un celular y encuentras miles de millones de Biblias. Así que Biblias no nos faltan. Uno dice, ¿no hay palabra de Dios? No, lo que no hay es lectura. Pero palabra de Dios hay. Biblias hay, cada vez mayor el número de Biblias, nuevas versiones, nuevas traducciones. Así que Biblia hay. La palabra de Dios está dada y está allí. La otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿cuántos leyeron la Biblia esta semana? Y sé que las manos ahora son menos. Son menos. Y no los quiero hacer levantar la mano por eso, para que nadie sienta vergüenza, ¿no? O vergüenza ajena por otro que no levantó. Ahí está la Biblia. Y vamos a notar que la diferencia la marca en que nosotros vayamos a la palabra de Dios, escudriñemos, leamos, escudriñamos, digamos, eso es lo que Dios me está hablando. Necesito ese despertar, necesito leer la palabra de Dios, necesito alimentarme, necesito saber qué dice Dios. Eso hace que entonces yo pueda crecer. Un bebé tiene que alimentarse. Pedro usa esa expresión. Un recién nacido, lo primero que hace es buscar alimentarse. Los padres sabemos lo que significa cuando un niño tiene hambre. No importa la hora, un recién nacido necesita alimentarse, así que va a llorar, va a gritar, ¿no? Y por más que le cantes, lo que sea, vas a encontrarte que hay una necesidad. Así que esa palabra desear, en el griego, es una palabra que significa anhelar mucho más, anhelar fuertemente. Es un anhelo intenso, ¿no? De poseer algo. Ese anhelo de decir, yo necesito palabra de Dios, necesito alimentarme, así es. Uno sabe que si un bebé no se alimenta, ¿qué pasa? Se muere. Así que cuando usted ve que su hijo no se está alimentando, ¿hace algo? Por lo menos va al médico, empieza a preguntar por qué no tiene apetito, qué es lo que le está pasando. Así que vamos al doctor cuando falta el crecimiento. Si no está creciendo el niño, ¿se preocupa usted? O diga, es tan lindo, sí, yo siempre lo quiero de 40 centímetros. ¿Usted piensa eso? ¿Usted cree que Dios piensa eso de nosotros? Ay, tan lindo esos cachetes de mi hijo. Yo quiero que se quede siempre bebé. No, Dios no piensa tampoco así. Dios quiere alimentarnos para que nosotros podamos crecer. Así que no es normal que un creyente no crezca. Lo normal es que todo creyente quiera crecer y que ese desear se despierte en su corazón para que eso pueda funcionar. ¿Ustedes creen que puede haber bulimia y anorexia espiritual? ¿Saben lo que es, no? Hay muchas personas que por su apariencia física y demás se alimentan poco o se alimentan y lo devuelven, lo vomitan y demás porque quieren guardar cierta apariencia. Mire que muchas veces pasa eso con algunas personas a nivel espiritual. Reciben palabra de Dios, escuchan la palabra de Dios, la mastican, pero no la pueden tragar. ¿Sabe a lo que me refiero?
Ah, sí, eso está muy lindo para otro hermano. Pero para mí, hermano, no, es otro versículo. Eso está muy lindo. Y la digerimos hasta ahí nomás, pero no la comemos, no la tragamos. Nos quedó ahí, sabía muy lindo. Por eso siempre les digo, no digan qué linda palabra. No al pastor, qué lindo que predicó. Porque eso no suma nada, eso significa que el sabor en mi boca estaba linda. Pero no es el propósito es que la digieras, que la tragues, que la incorpores y que eso tenga nutrientes en tu vida de manera espiritual. Por eso es necesario encontrarnos con este pasaje y decir, yo necesito un despertar. Sí, me estoy dando cuenta que no soy muy apasionado de la Biblia. Algunos dicen, ay, es que yo no sé leer. Miren, hermano, en nuestra iglesia ha habido 2 personas que no sabían leer y escribir y aprendieron a leer y a escribir con la Biblia. Y aprendieron para leer la Biblia. Yo me siento gozoso de esas personas. Para mí es admirable lo que han hecho. Porque su deseo mayor era leer la Biblia. Y lo lograron. Y siguen avanzando. Si sabes leer, pero no te gusta leer, entonces vas a tener que empezar a tomarte un hábito. Porque tú necesitas leer la palabra de Dios. Necesitas alimentarte de lo que Dios quiere darte. No alcanza solo con venir y agarrar un caramelo el domingo. Eso no alimenta. Necesitamos diariamente alimentarnos, nutrirnos. Además dice que necesitamos alimentarnos con la leche espiritual no adulterada. Eso dice Pedro. La leche no debe estar adulterada. Si usted conoce un poco de lo que significa una leche adulterada, sería que a esa leche le han agregado agua, ¿no? O le han agregado algunas otras cosas. Lo mismo es con la palabra de Dios, ¿no? Hoy por hoy usted puede recibir información de la Biblia de muchos canales, muchas formas, en internet y demás, pero usted tiene que saber entender qué es alimento de Dios espiritual y qué es comida chatarra para tu espíritu. Hay que distinguir esto y es el Espíritu Santo que nos ayuda cuando conocemos la verdad de Dios, la palabra de Dios. Por eso es no adulterado, sin engaño, sin mezcla. Además es toda la palabra de Dios. Me encanta el Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es la verdad. Si usted tiene la verdad de Dios, significa entonces que tiene la suma de toda su palabra. Ha incorporado todo lo que dice Dios, no solamente 4 versículos, ha incorporado lo que Dios le ha estado hablando a su vida. Por eso es necesario alimentar nuestra vida espiritual con la palabra de Dios. Una dieta, necesitamos una dieta equilibrada. No es solamente voy a leer un salmo, estoy apurado, ay, ya me agarró la tarde, ¿no? Esa es la frase, me agarró la tarde y solo tengo un salmito. Hermano, los salmos son preciosos y son para estudiarlos y analizarlos, pero necesitamos mucho más que simplemente que Dios me muestre algo en un salmo y ya está. Necesito cultivar la palabra de Dios en mi vida, aplicarla, aprender. Además, tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios tiene que ser bien interpretada. Dice escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo sabía mucho de esto y él dice, mire que nosotros no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Es decir, te están vendiendo algo que es bagatela, que no es la verdad de Dios. Te venden otras cosas. Y nosotros estamos comprometidos con Dios para decir la verdad en amor, pero la verdad que está basada en lo que dice la palabra de Dios. Eso produce cambio. La verdad de Dios en nuestra vida produce cambios, pero hay que obedecerla, dar el paso. Vamos a escuchar palabra de Dios y en esto estamos comprometidos de recibir palabra de Dios tal cual está, no cambiársela a Dios. Lo que Dios nos ha dado, eso es lo que tenemos que aplicar. Así que tiene que estar en nosotros ese despertar por la palabra de Dios. Hubo un gran avivamiento en Israel cuando salieron de Babilonia. ¿Conocen un poquito la historia? Habían sido cautivos en Babilonia y volvieron a su tierra otra vez. Porque Dios les dijo, yo los voy a entregar en manos de los enemigos porque ustedes no me buscan. Van a los ídolos, no leen la palabra, lo que yo ya les di, no actúan de acuerdo a lo que yo les di. Así que terminaron cautivos. Después de 70 años vuelven y empieza un gran avivamiento. ¿Saben cómo empezó?
con Esdras leyendo la Biblia. Los reunió a todo el pueblo, hizo un púlpito algo parecido a este, puso ahí los rollos que había y empezó a leer la palabra de Dios. ¿Saben lo que pasó? La gente empezaba a ser tocada. Empezaban a llorar allí donde estaban, escuchando la palabra de Dios, después de tanto tiempo que no la habían leído. Y Dios empezó a trabajar en sus corazones para formar un nuevo pueblo, porque era necesario establecer la palabra de Dios. Necesitamos leer las Escrituras. Los avivamientos empiezan cuando tenemos clara la base. Si no, terminaremos en cualquier desorden. Necesitamos la palabra de Dios para poder saber cómo funcionar en este mundo que está en oscuridad. Así es como entonces se despierta en nosotros ese deseo de la palabra de Dios. Ahora, una vez que tenemos ese deseo, que vamos a la Biblia, que empezamos a leer la palabra de Dios, hay una segunda cosa que necesitamos. Necesitamos ser sensibles a la palabra para obedecer. No es solamente leerla. Usted sabe, no es solamente leerla. Una vez que leemos la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer ahora es entender que nos está hablando a nosotros y tenemos que ser sensibles. Así que cuando Dios nos habla, lo inmediato que tenemos que hacer es obedecer. ¿Qué dijo Dios? Eso es lo que tengo que hacer. Me va a costar, sí, pero yo confío que Dios me va a dar la fuerza que necesito para hacerlo. Los grandes cambios en las personas suceden cuando son obedientes a lo que Dios le ha dicho. Los grandes cambios comienzan en obediencia a lo que Dios ya dijo. No hay que esperar una nueva revelación. Tenemos la revelación dada. Lo que necesitamos es tomar dirección en base a lo que ya hemos escuchado de parte de Dios. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que debemos ser hacedores, no? No solamente oidores de la Biblia, hacedores, ponerla en práctica. Cuando nosotros somos sensibles a la palabra de Dios, lo que vamos a hacer es desechar cosas en nuestra vida cuando nos empezamos a alimentar de la palabra de Dios. Dios empieza a trabajar en nosotros. Mire, la palabra de Dios hace algo extraordinario. ¿Sabe lo que hace Dios? Sana nuestro corazón con la palabra. Nuestro corazón ha estado muy enfermo por todo lo que hemos sufrido en la vida. Nuestro corazón ha estado muy enfermo por todas las malas decisiones que hemos tomado. Nuestro corazón ha estado enfermo por todos los abusos y tantas problemáticas que hemos pasado desde niños hasta ahora. Nuestro corazón está enfermo. Solo lo sana la palabra de Dios a través del poder del Espíritu Santo. Cuando la palabra empieza a tener cabida en mí, entonces empiezo a ser sano. Y lo primero que voy a hacer, pues aquí nos dice el capítulo 2, versículo 1, desechando pues, fíjese todas las palabras que usa, desechando pues toda malicia. Cuando tú vas a la palabra de Dios, la malicia en tu corazón empieza a irse. ¿Qué es malicia? Malicia significa amargura, rencor o resentimiento en el corazón. ¿Escuchó eso? La malicia es amargura, rencor o resentimiento en el corazón o un enojo congelado o detenido. Es un corazón enfermo por todo lo que ha pasado. Entonces, ese corazón se manifiesta en ciertas situaciones de acuerdo a lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué hay en el corazón? Dice la Biblia, ¿no? Que de la abundancia del corazón también habla la boca. Hay muchas personas que cuando hay algo que sucede, a lo mejor alguien, por ejemplo, tiene una buena intención, quiere hacerte un regalo, ¿no? Y tú dices, este debe traer algo entre manos, ¿cierto? ¿Cuánto alguna vez pensaron eso? Un regalo así, no. Hay un hermano que me bendijo, me dijo, Dios te bendiga, pero me lo dijo con los ojos grandes. Eso no lo veo bien, ¿eh? Otro me dijo, Dios te bendiga, y me dio la mano así. No, eso no es bendición. ¿Por qué decimos todo eso? Porque nuestro corazón está enfermo. Nos han engañado tantas veces que ya no lo queremos más. Nos han dicho Dios te bendiga cuando después decían otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro corazón necesita ser sano, sano de la malicia. Uno tiene malicia cuando tiene esto, siempre malas intenciones, que todo nos parece que está mal. Cuando vamos a la palabra de Dios, entonces la palabra empieza a transformar nuestro corazón
Y ahora tenemos un corazón sano, un corazón que empieza a ser crédulo, empieza a creer en lo que está pasando, que Dios está interviniendo, que Dios tiene cosas nuevas, diferentes. Así que mi corazón empieza a ser sano por la palabra. La malicia se va. Dice otra palabra, además de la malicia, se va todo engaño. Engaño. Falta de verdad en lo que se dice, hace o piensa. También hemos sido engañados. ¿Cuántos hemos sido engañados? Ay, pero bueno, usted no ha ido a Argentina, lo que significa ser engañado. Todo el tiempo estamos así, ¿no? Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que el corazón empieza a ser sano y ya no queremos engañar porque alguien nos engañó. No, hermano, tú eres mucho más que eso. Tú eres un hijo de Dios, que Dios te trajo a este lugar para decirte, la palabra transformará tu vida. Tú no puedes esperar menos que eso. Tú no eres como cualquiera. Tú no eres cualquier cristiano que anda por allí. Dios te ha elegido para que seas especial. Dios te ha elegido para que de tu corazón brote una vida nueva, transformada por el poder del Espíritu Santo. Para eso necesitas alimentarte de la palabra. ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres marcar una diferencia en el mundo? ¿Qué representa para ti la palabra de Dios? Muchos pueden ser engañados, tú no. Tú no eres engañado, tú sabes bien las cosas. Porque la palabra de Dios te ha aclarado y saben cómo es. También dice, desechando malicia, engaño, hipocresía. Hipocresía, ¿qué significa? Aparentar, fingir ser lo que uno no es, reflejar inconsistencia entre lo que uno piensa y hace. Miren, una cosa es ser hipócrita y otra cosa ser débil, ¿no? Todos entendemos que tenemos ciertas debilidades y a lo mejor no estamos bien en un momento, le pedimos perdón al Señor, el Señor nos restaura, entonces estamos adorando al Señor, cantándole a Él, ¿no? Porque el Señor obra. Pero hay otros que no piden perdón, creen que está todo bien y siguen alabando y cantando, entonces sí se le cuenta como hipocresía. Aparentas. Fíjese que todo esto en nuestro pueblo hispano hemos sabido mucho de aparentar. No estoy solo en esto, yo sé, ustedes saben también lo que estoy diciendo, ¿no? En nuestra familia siempre lo importante es que todo bien, que se vea todo bien, ¿cierto? No, las cosas que pasan en casa se quedan en casa. Tú demuestras que está todo bien. Y eso al final es hipocresía. Y uno aprendió a vivir de esa manera, a reflejar una cosa y después vivir otra. Y no, la verdad es que no, nosotros vinimos a la iglesia y vamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios ha sanado nuestro corazón, está sanándolo. Así como somos, así nos manifestamos. Lo que ves es lo que hay. No hay otra cosa de fondo, no hay doblez. Lo que ves es lo que hay. Así debemos actuar. Dios está trabajando en nuestro corazón y la palabra de Dios nos sana de la hipocresía. También dice que vamos a dejar las envidias. Mirar mal, con desagrado o molestia por el bien de los demás. La envidia es algo que nos pega a todos. Y no solamente esto. Tú ves las propagandas que hay de televisión, ¿no? Las propagandas te incitan a que tú provoques envidia en otros. Por ejemplo, presume de tu buen celular, ¿no? Presume de tu celular, que todos sepan. Tengo el iPhone 48, ustedes no. ¿No? Entonces, de esa manera le produzco envidia a otros. Parece que fuera gratificante que otros me envidien. No, en el Señor no. Mire, hermano, tú no estás para eso. Tú estás en otro canal. Tú estás en buscar a Dios con la verdad del Señor que sana tu corazón para no provocar envidia ni tenerle envidia a nadie. Mira, si tu hermano, si tu vecino, si tu enemigo tuviera algo más que tú, ¿qué tienes que hacer? Ser agradecido. Gracias, Señor, por lo que tengo, porque tú me has bendecido. Bendigo a la otra persona para que tú sigas bendiciendo. Tú sabes qué harás. Muchas veces algunas personas malas son bendecidas porque Dios le está dando oportunidades de arrepentimiento. Deja eso en manos del Señor, no te metas ahí. Tú dale gracias al Señor por lo que estás recibiendo, por lo que tienes de Él, porque Dios está trabajando en tu corazón, lo está sanando. No es para tener envidia, confía en el Señor. Dios te va a dar todo lo que te ha prometido.
Así que enfócate en el Señor porque Dios es tu proveedor. El Señor hará cosas maravillosas y milagrosas contigo. No mires a otro. ¿Qué hace eso? Es la palabra de Dios. La palabra nos enseña justamente con esto. Además también dice que debemos quitar por la palabra todas las detracciones. ¿Escucharon alguna vez esa palabra, detracciones? ¿Sabe qué significa? Bueno, la palabra griega para esto significa chisme ardiente y doloroso. Y eso sí sabemos mucho de las novelas, ¿no? Hemos aprendido lo que significa chisme. Te cuento, solo para que ores. Estate orando, ¿no? Pero, y ahí, hermanos, salen algunas cosas que el diablo toma apunte porque no sabía ni esas cosas él. Debemos tener cuidado con esto porque la Biblia dice que nosotros ahora tenemos un corazón diferente. No andamos metiéndonos en la vida de otros, ¿cierto? ¿A ti te gusta que alguien se meta en tu vida? Y la Biblia dice, no hagáis lo que no quieres que otros hagan contigo. Así que no nos metemos en la vida de otros. Ya demasiado tenemos con nuestra vida para entregarle al Señor con todo lo que Dios tiene que trabajar. Así que no hables, no chismes, no calumnies, porque tu corazón es diferente. Tu corazón ahora estará sano por la palabra. Las distracciones se van. Y ahora te enfocas en el Señor, hablar palabras de gracia, palabras que vengan del Espíritu Santo para que otros sean edificados a través de lo que tú compartas. Y la lista puede seguir, porque esta lista simplemente es un ejemplo que dice Pedro acerca de las cosas que hace la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué pasa si nosotros decimos, está linda la palabra del pastor hoy, pero no, a mí me gusta chusmear, a mí me gusta andar hablando con las hermanas, más así, compartiendo. A mí me gusta envidiar, sí que me envidia, me encanta, sí. ¿Qué pasa si alguien dice, sí, no me importa? Es trágico. Porque ir en contra de la palabra de Dios hace que tú te desvíes de Dios, de Cristo, la mirada de Él. Si no obedeces a la palabra, vas en dirección opuesta. Dice la Biblia, vamos a seguir siempre en el mismo pasaje, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 8, sigue hablando Pedro de la palabra, ¿no? Y al final dice que piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿En qué tropiezan? Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales también fueron destinados. Mire, cuando uno es desobediente a la palabra, empieza a retroceder. Empiezas a retroceder tanto que llega un momento que sientes a Dios muy lejos. Te hace perder del Señor. Cuando somos obedientes, cada vez nos acercamos más a Cristo. Somos imperfectos, lo seguiremos haciendo, pero cerca del Señor, Dios hace cosas dentro de nosotros, en nuestro corazón, Él lo sana. La palabra de Dios produce crecimiento en nuestra vida. Así que el Señor empieza a trabajar en nosotros. Y por último, tercer verdad, tenemos que crecer en madurez espiritual, porque ese es el principio, ¿no? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tiene que haber un crecimiento y tiene que ser evidente en nuestras vidas. Yo creo que existe el síndrome de los creyentes Peter Pan. ¿Saben la historia de Peter Pan? El que siempre quiso quedarse como un niño, ¿no? Bueno, de hecho en psicología está el síndrome de Peter Pan para muchos, ¿no? Es verdad. Así que creo que hay muchos creyentes que son Peter Pan. No, yo soy niño, me quedo así como niño, no quiero crecer, ¿no? Me gusta volar, me gusta cumplir mis deseos, ¿no? Pero dice Wikipedia que en ese síndrome de Peter Pan, las personas que tienen esa tendencia a no querer crecer incluyen rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación al envejecimiento. Hermano o hermana Peter Pan, fíjate. La creencia de que se está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Es decir, cuando uno está con ese síndrome de Peter Pan, cree que siempre es niño, me quedo así, soy yo el tema más importante, soy narcisista y no me importa, estoy más allá de la ley de Dios.
Estoy más allá de la palabra. La palabra tiene que ajustarse a mí. ¿Por qué? Porque soy un niño, porque quiero estar así pequeño y no crecer. Ay, hermano, es un problema grande ese. Porque si no crecemos, estamos enfermos, estamos mal, necesitamos crecer, necesitamos buscar a Dios por eso. Estoy hablando de crecimiento espiritual. Eso nos confronta con la palabra, porque acá dice que todos debemos crecer. Así que reprenda a Peter Pan y seguimos adelante, porque el Señor quiere que tú crezcas. Es verdad que, según la Biblia, vamos a seguir siendo niños pequeños en el sentido de la malicia, en el sentido del pecado, es decir, siendo sensibles, buscando siempre la palabra de Dios, pero contra el pecado. Pero tenemos que crecer, en nuestra mente tiene que crecer. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la forma de pensar. Es decir, seguimos siendo bebés y niños para alimentarnos la palabra de Dios y crecer, pero no somos niños eternos, estamos creciendo. Estamos ya, capaz que ya estamos adolescentes, espirituales, ojalá que vayamos por ese camino, estamos creciendo, porque la palabra de Dios nos exhorta a esto. Nuestra manera de pensar tiene que madurar espiritualmente hablando. Tengo que tomar decisiones espirituales. Dejar la vida carnal. Habrá escuchado eso en la Biblia, la vida carnal. ¿Qué significa? La vida que va de acuerdo a nuestros propios deseos de la baja naturaleza, ¿no? Esos deseos que me llevan al pecado, esos deseos que me llevan a hacer las cosas mal. Y la Biblia dice que eso ya no es para nosotros. Debemos crecer en una vida espiritual saludable. 1 Corintios 3, 1 al 2. Pablo le habla a los corintios que muchos de los corintios eran Peter Panes, y dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces ni sois capaces todavía. Es decir, empezamos a crecer y empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Así que ya no vamos solo por un versículo, para que me diga que estoy bien. No, ahora ya estamos más grandecitos. Ahora vamos a la Biblia para que nos diga cómo crecer. ¿Qué profundidades hay en la palabra de Dios? ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa conocer a Dios en todas sus facetas? ¿Qué significa el carácter de Dios? ¿Cómo es que Dios quiere poner ese carácter en mí? ¿Cómo hace el Espíritu Santo esa obra? Hermano, profundicemos en la palabra. Vamos, porque hay mucho que conocer y que recibir de parte de Dios para nosotros. Necesitamos crecer. Es básico para todos los creyentes. Avanzar. Algunas evidencias de madurez espiritual. Hemos compartido con Alexandra esto. Dice así: tener un deseo creciente de obedecer a Dios y dejar a un lado el pecado. ¿Cómo vas? ¿Vas bien en crecimiento? ¿Te lo leo otra vez? Chequéate. Vamos a chequearnos todo, a ver cómo estamos en crecimiento espiritual. A ver si estamos avanzando en madurez. Primero, tener un deseo creciente de obedecer a Dios y dejar a un lado el pecado. ¿Bien? Ok. Segundo, respondemos al pecado con un arrepentimiento inmediato. ¿Bien? ¿Sí hacemos eso? ¿O lo dejamos pasar? No, yo todavía no lo perdono. Necesito tener acá 2 semanas todavía el rencor, porque así me siento bien. Y después ¿hacemos eso? Inmediatamente perdonamos. Ok, vamos bien en crecimiento, ¿no? Tercero, sentimos hambre y sed por el Señor. Comprendemos que solo Cristo nos satisface. ¿Sientes eso? ¿Ese es tu deseo? Como María, a los pies del Señor, estar recibiendo de Él, escucharlo, verlo, disfrutar al Señor. Ese es tu tiempo. Tomas tiempo para eso. 4, apartamos tiempo para orar y leer la Biblia. Tenemos presente que no podemos crecer sin alimento espiritual. ¿Haces eso? ¿Tomas un tiempo para orar y leer la palabra de Dios? Entonces estás creciendo. Hay crecimiento espiritual. 5, nuestro conocimiento de Cristo y su palabra nos permiten reconocer fácilmente el engaño y las falsas doctrinas. ¿Vas bien con eso? ¿Te das cuenta cuando escuchas algo que no está bien de acuerdo a la palabra? Porque la palabra justamente es el parámetro que te indica qué está bien y qué no está bien. No es, no, el pastor dice otra cosa. No es eso. Es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. Esa es nuestra regla de fe y conducta, exactamente. 6, vemos las pruebas
como oportunidades para crecer. Cuando te pasa algo difícil, ¿qué es lo primero que haces? ¡Ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Alfredo? Todo siempre a mí. ¿Haces eso? Eso no está indicando que estás creciendo. Cuando creces dices, gracias Señor, bueno, esta prueba está difícil. Lo primero que hago es presentártela, Señor, porque no sé cómo lo voy a resolver, pero voy a confiar en ti. Sé que tú tienes la salida, me vas a ayudar en esto. Y tal vez tengo que aprender algo con esta situación. Si reacciones así, entonces estás creciendo en madurez, estás avanzando. 7. Vemos el servicio a Cristo como un gran honor y no como una carga. Servir al Señor. Todo lo que hacemos podamos servir al Señor si lo enfocamos en Él. ¿Es un gozo para ti servir? ¿O es una carga? Ay, hoy me toca. Ay, el Señor me dice que haga esto, pero yo no sé. Hay oportunidad de servicio. Ay, no sé. Escuché al pastor que dijo que a los varones podían ayudar a desarmar el sonido después del servicio. No, pero eso debe ser para los hermanos más maduros, ¿no? Y cuando está abierto para todos, para que puedan servir al Señor en diferentes áreas. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué deseo tengo de servir al Señor? ¿Cómo me dispongo para esto? 8. ¿Deseamos contar lo que Cristo hace en nuestra vida? Estamos avanzando si podemos compartir con otro lo que el Señor ha hecho. Podemos hablarle en nuestras palabras, con nuestras formas, nuestra personalidad, a otras personas que preguntan acerca de nuestra fe, de nuestro gozo, de por qué hacemos lo que hacemos. Nos da la pauta de que estamos creciendo justamente en este sentido, espiritualmente hablando. Hermano, tienes la decisión de crecer para avanzar, para madurar, para que Dios se muestre todo lo que tiene para ti, para que todo ese plan maravilloso se concrete en tu vida, pero tienes que ajustarte a lo que dice la palabra de Dios. Tienes que leer la palabra. El Espíritu Santo te va a recordar la palabra leída, pero si no está leída no te puede recordar algo que no está ahí. Vas a sentir confusión. A la hora de tomar decisiones no estás seguro de nada. ¿Por qué? ¿Qué diría Dios en este caso? Pero si vas a la Biblia lo vas a encontrar, pero hay que leerlo. Hay que analizar la palabra, escudriñarla. Por eso tienes la oportunidad de poder buscar al Señor, ver la palabra de Dios. Y como decimos en los estudios bíblicos, hubo miles de mártires que dieron su vida por la palabra. Dieron su vida por la Biblia, para que nosotros hoy la tengamos. Deberíamos ser agradecidos y decir, Señor, wow, qué privilegio tener la Biblia, porque ahí está revelada tu palabra. Yo quiero leerla. Quiero empezar a leerla si todavía no la leí o si la abandoné, volver otra vez. Ahí donde estabas, continuar leyendo la palabra de Dios porque necesito alimentarme. Vamos a orar. Vamos a orar para que este compromiso se haga real. Hoy puede que todos digamos, sí, vamos a alimentarnos, vamos a leer la palabra de Dios, pero mañana lunes, mañana empieza tu semana. Hoy puedes leer la Biblia también, todavía tienes un rato, pero mañana necesitas alimentarte. Tú no comes solo el domingo para que toda la semana que te aguante lo que comiste, ¿no? Cuando oras, ¿qué dice? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, todos los días. Lo mismo sucede con el alimento espiritual. Es un compromiso delante de Dios, no para decir, he sido flojo en esto, yo tengo que crecer más en ese tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios, alimentarme de la palabra de Dios, estudiarla. Si ese es tu deseo, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que lo haga. Que el Señor, todo lo que hemos hablado aquí, sea una realidad en nuestras vidas. Tú sabes que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Y gracias a esa verdad es que nosotros nos podemos conducir. Si ese es tu compromiso para decir, quiero leer la Biblia, me va a costar, pero yo quiero comprometerme con esto. Ponte de pie. Para decir, yo sé que la palabra de Dios es viva y eficaz, yo quiero leerla, me cuesta mucho, pero estoy pidiendo al Señor que hoy me capacite, que me dé fuerza. Yo quiero que se despierte en mí el deseo de la leche espiritual. Amén, ahí estás. ¿Te permites que la persona que tienes al lado te anime cuando estés un poco desanimado con esto? ¿Sí? ¿Está bien? Mira a la persona que tienes al lado. Ay, por favor, dime, anímame. Anímame cuando veas que estoy flojo. Alexandra, anímame. Cuando me he salteado un día sin orar o me he salteado un día sin leer la Biblia, ¿sí?
Anímame, por favor. Porque el diablo sabe cómo quitarnos del medio todo esto, ¿no? Para que no oremos y no busquemos a Dios. Pero ese es tu compromiso. Así que vamos a orar juntos. Vamos a orar para que esto sea una realidad en nosotros y que podamos alimentarnos diariamente de la palabra de Dios. Amén.